En el Teatro 2 del Centro Cultural Telmex se llevó a cabo la proyección de la cinta El Expreso Polar, con orquesta y coros en vivo. Previo a la función, se llevó a cabo alfombra roja por la cual desfilaron famosos como Ernesto Laguardia, quien asistió en compañía de su esposa y sus 3 hijos. El conductor habló de sus proyectos de trabajo. Es un espectáculo importantísimo para los niños. Para que puedan seguir soñando, viviendo esta alegría de estas épocas. Somos una familia muy unida y siempre les tratamos de poner pues algo que les enaltezca el espíritu. Y yo creo que esta transmisión va a ser una de esas. Estoy ahorita pues ya en la etapa final de una audición muy importante para un proyecto de Los Ángeles de conducción para todos los hermanos latinos, muy grande. Y también estamos ensayando una obra de teatro, una que hizo hace muchísimos años Juan Ferrara y que ahora vamos a estrenar. Fernanda Tapia invitó a todo el público a la pastorela en la cual estará participando. Vayan a la pastorela urbana en el Foro Usigli, también por ahí tenemos unas funciones para la Miguel Hidalgo, pero va a estar divertida y yo hago funciones del 14 al 19. No me la dieron de Diablo, aunque usted no lo crea, me la dieron de Arcángel. Es un arcángel bastante hipioso y hay un dios muy pacheco. Les conviene verla porque aquí no hay pastores, pues hay puro vendedor ambulante, microbusero, pues es urbana. El Expreso Polar se estrenó en las salas cinematográficas en el 2004. Fue protagonizada por Tom Hanks y narra la historia de un niño que duda de la existencia de Santa Claus y por ende emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte. A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo. 21 Noticias, Berenice Ortiz.